Supongamos que luz de frecuencia angular omega pasa por un medio 1, luego atraviesa otro medio 2 y finalmente sale por un medio 3. La parte del medio 2 va desde el 0 hasta D, mide D de longitud. Y un buen ejemplo de qué podría ser esto es que acá tengamos agua, acá tengamos vidrio y acá tengamos aire. Es como si tuviéramos una pecera, el pez estaría en el agua, luego la pecera, vidrio, y nosotros mirando desde afuera donde tenemos el aire, y entonces la luz tendría que pasar por todos estos lugares. Queremos ver cuál es el coeficiente de transmisión para una incidencia normal. Para esto vamos a tener en cuenta el caso que habíamos visto de incidencia normal, pero donde teníamos nada más que dos medios. Entonces, acá en el medio 1 vamos a tener una onda incidente y luego una reflejada. Después vamos a tener una transmitida y también vamos a tener una que va a reflejarse del aire, y en el aire vamos a tener una sola transmitida. Para el medio 1 vamos a tener entonces las ondas incidentes que teníamos para el caso de dos medios, eso va a ser igual, la reflejada también, campo eléctrico y magnético. Acá tenemos eso escrito, referencia al K1, la incidente y la reflejada para Z negativo, es decir, para medio 1. Para medio 2 vamos a tener dos campos que están como D y como I, es para decir derecha e izquierda, pero en el fondo es lo mismo que el anterior. Es igual, pero con K2. Y para el tercero, ahí sí tenemos la transmitida, que es una onda con K3. Ahora vamos a usar condiciones de borde de electrodinámica, en particular la tercera y la cuarta. Vamos a estar tomando, como ya lo hemos hecho varias veces, que mu1 va a ser igual a mu2, igual a mu3, igual a mu0. Esto es una aproximación porque en la mayoría de los casos estos números andan bastante cerca. Así que, tomando en cuenta eso, tenemos que E1 paralelo tiene que ser igual a E2 paralelo. Y ahora también B1 paralelo tiene que ser igual a B2 paralelo. Nosotros teníamos el mu1, mu2 dividiendo, pero ahora son iguales, así que se cancelan. Entonces consideremos primero este borde, que es z igual a 0. Para z igual a 0 vamos a tener que EI más ER tiene que ser igual a ED más EI. Esto es porque evaluamos z igual a 0 y se tiene que ir todo esto y queda E a la I a la menos omega t. Y eso va a ser tanto para I como para R como para ED y EI. Y entonces lo que tenemos es que al irse la parte del z queda siempre lo mismo EI menos omega t, que se puede cancelar y quedan nada más que las amplitudes igualadas. Esto es igualar E paralelo a el borde, ¿no? Acá sale para este lado el eje Y, así que tenemos como un plano acá representando el borde, y entonces que el E lo tengamos en X versor significa que es paralelo a este borde. Perpendicular sería en Z, pero en Y y en X está paralelo a el borde, y entonces esto es para el campo eléctrico, y ahora para el campo magnético lo mismo. Nada más que ahora va a aparecer estos 1 sobre B1, B2, etc. Entonces, para el campo magnético tenemos 1 sobre B1 EI menos 1 sobre B1 ER
igual a 1 sobre B2 ED menos 1 sobre B2 EI. ¿Esto qué significa? Podemos sacar factor común 1 sobre B1 y 1 sobre B2 para obtener algo de esta forma. De este lado va a quedar EI menos ER, y de otro lado una constante que va a depender de las velocidades, E derecha menos E izquierda. Y entonces esta constante beta tiene que ser, pasando B1, es B1 sobre B2. ¿Qué va a pasar en el borde Z igual a D? Tenemos que hacer lo mismo, pero para el borde entre 2 y 3. Va a ser muy parecido al anterior, pero si bien el e a la i menos omega t se puede seguir cancelando, el e a la i menos k1z o k1z va a quedar evaluando el z igual a d. Vamos a tener, primero, igualando los campos eléctricos, tenemos ed e a la i k2d, porque ahora estamos en z igual a d, es decir, es entre el medio 2 y 3, entonces tenemos que usar estos, y luego el de la transmitida, que es este que está acá. Vamos a separarlo. Entonces, tenemos el de la derecha, e a la i k2d menos, no más, e a la menos i k2d, y esto tiene que ser igual a la transmitida, et e a la i k3d. No, acá hay que corregir, acá tenemos una velocidad 2 y esto es velocidad 3. Entonces ahora para los campos magnéticos vamos a tener 1 sobre B2 ED e a la i k2d menos 1 sobre B2 EI e a la menos i k2d, y esto va a ser igual a 1 sobre B3 ET e a la i k2d, k3, ahí. Bien, entonces ahora vamos a tratar de reescribir esto como lo hicimos en el anterior. Esto va a ser ed e a la i k2d menos ei e a la menos i k2d, es decir, la parte izquierda, sacamos 1b2, lo pasamos por el otro lado y esto queda igual, lo ponemos acá abajo, alfa et e a la i k3d, donde el alfa tiene que ser b2 sobre b3. Vamos a tratar entonces de despejar todas las amplitudes en términos de la incidente. Por ejemplo, podemos sumar las primeras dos que tenemos acá, esta y esta, de modo que el R se va y vamos a tener 12i igual a esto, ed más ei más esto, beta ed menos ei. Esto lo podemos escribir entonces como 1 más beta ed más 1 menos beta ei. Vamos a hacer lo mismo con este y este que llegamos acá. Eso va a hacer que tengamos
2e de e a la i k2d igual, otra vez, vamos a tener que este EI se va a ir con este, entonces tenemos 2 y del otro lado podemos sacar factor común, 1 más alfa, e t e a la i k3d. Acá lo tenemos todo reescrito y vamos a hacer una más que es restar estas dos, de modo que se vaya ahora la primera parte y quede la segunda. Eso va a hacer que tengamos 2 EI e a la menos ik2d igual a 1 menos alfa et e a la i k3d. Ahora vamos a usar lo que tenemos tanto en esta como en esta, lo metemos adentro de la primera, donde teníamos 2EI va a ser igual a 1 más beta por un medio e a la menos ik2d 1 más alfa et e a la ik3d. O sea, hasta ahora lo único que hicimos fue, acá teníamos un ed, entonces pusimos el 1 más alfa, pasamos el 2 para el otro lado y escribimos todo eso. El siguiente término es 1 menos beta y tenemos e a la i, así que este e a la i lo traemos de acá, ¿no? Este es i exprimado. Entonces, pasando otra vez, vamos a tener 1 menos beta, un medio e a la i k2 de 1 menos alfa y esto que tenemos acá, vamos a escribirlo acá abajo, t e a la i k3d. Podemos pasar los submedios para el otro lado, de modo que quede 4ei y esto va a ser igual. Primero, tenemos el et a la i k3d en ambos términos, así que si eso sale factor común, vamos a tener 1 más alfa, 1 más beta, e a la menos ik2d para el primer término y para el segundo vamos a tener 1 menos alfa, 1 menos beta, e a la ik2d. Y afuera de todo esto tenemos el et e a la ik3d. Esto mismo se puede escribir de la siguiente forma, como 1 más alfa beta e a la menos ik2d más e a la ik2d más alfa más beta y otra vez e a la menos ik2d más e a la ik2d. Todo esto está siendo multiplicado otra vez, lo ponemos acá abajo, por et e a la i k3d. Esto se puede ver porque, por ejemplo, acá tenemos e a la menos ik2d y el término alfa por beta está acá, 1 por 1 nos da el término este, y acá también tenemos menos alfa menos beta, que es alfa beta, y 1. Y para el otro son los que quedan, es alfa por 1 y beta por 1, y acá tenemos menos alfa
y menos beta, y acá hay que corregir esto, esto es un menos para compensar, y entonces tenemos exactamente lo mismo. Ahora, hay una razón por la cual queremos escribirlo de esta forma, y es porque e a la ix más e a la menos ix sobre 2 es coseno de x, y e a la ix menos e a la e menos ix sobre 2 es seno de x. Y entonces, pasando el 2 para el otro lado, tenemos las dos cosas. Tenemos la suma y la resta, haciendo entonces que nos quede 2, 1 más alfa beta coseno K2D, porque acá tenemos la suma, que es este, así que coseno de K2D menos y alfa más beta seno de K2D, porque esto que tenemos acá es igual a esto, acá falta un i, y acá está multiplicado por lo mismo. Ahora queremos ver quién es el coeficiente de transmisión t, que lo teníamos definido para el caso normal como la intensidad transmitida sobre la intensidad incidente. Lo teníamos en términos de los epsilon, la velocidad y las amplitudes al cuadrado. Entonces el t va a ser igual a b3 epsilon 3 y la amplitud real, vamos a llamarla t0 al cuadrado sobre b1 epsilon 1 e i0 cuadrado. Esto lo podemos escribir teniendo en cuenta cómo se relacionaban las velocidades con las distintas constantes epsilon mu. Usamos primero que b3, b1, acá multiplicamos por mu 0, agregamos eso, y acá teníamos epsilon 3, epsilon 1, y acá directamente pongamos el módulo de las amplitudes complejas, pero lo que decíamos es esto que está acá. Esto, ahora sabemos que mu0 es igual a mu1 por epsilon 1, eso es b1 al cuadrado, y esto es al revés, va a quedar el b3 al cuadrado pero en el denominador, haciendo que se cancele el cuadrado con el b1 y el cuadrado b3 con el b3 de arriba, nos va a quedar b1 sobre b3 y et al cuadrado sobre ei al cuadrado, también amplitudes complejas módulo al cuadrado. Esto lo podemos escribir como alfa por beta módulo de t cuadrado módulo de i cuadrado. Eso sale de la definición de alfa y del beta. Ahora nos va a interesar ver cuánto es t a la menos 1, simplemente dar vuelta lo que tenemos, y en principio esto es 1 sobre alfa beta ei cuadrado sobre et cuadrado, y el tema ahora es traer quién es este cociente, y podemos usar lo último, porque tenemos el EI y tenemos el ET que está multiplicando todo esto. Por lo tanto, pasando el ET hacia el otro lado, tenemos EI sobre ET, dejando todo esto. Por eso es que nos va a convenir tener el T a la menos 1. Vamos a tener un medio 1 más alfa beta coseno de K2D menos i alfa más beta
seno de K2D e a la i K3D, y todo esto es módulo al cuadrado. Entonces, acá lo tenemos copiado otra vez y vamos a hacer el módulo. Entonces vamos a tener 1 sobre alfa beta, va a salir un 4 afuera y tendremos parte real 1 más alfa beta al cuadrado, coseno cuadrado de KD más alfa más beta al cuadrado, seno cuadrado de K2D. Cerramos y ahora vamos a usar que coseno cuadrado de K2D es igual a 1 menos seno cuadrado de K2D. Entonces esto va a ser igual a 1 sobre 4 alfa beta. Esto queda igual 1 más alfa beta cuadrado. Pero ahora vamos a tener, si esto es 1 menos seno cuadrado de K2D, tenemos todos términos con seno cuadrado. Vamos a tener alfa cuadrado más 2 alfa beta más beta cuadrado referente al término alfa más beta al cuadrado, y luego tenemos un menos 1 menos 2 alfa beta menos alfa cuadrado beta cuadrado, que esos son de el menos seno cuadrado K2D por 1 más alfa beta al cuadrado. Entonces, esto todo tiene que ser multiplicado por el seno cuadrado. Vamos a ponerlo acá. Seno cuadrado de K2D. Y entonces, todo esto va a ser igual a 1, 4 alfa beta, 1 más alfa beta al cuadrado. Y ahora acá podemos escribir todo esto como 1 menos alfa al cuadrado por 1 menos beta al cuadrado. Si uno hace esta cuenta va a ir obteniendo todos los términos. Alfa cuadrado, beta cuadrado, alfa cuadrado solo, beta cuadrado solo, el 1, y este se va con este. Entonces acá falta multiplicar por seno cuadrado de K2D. Pero podemos usar los índices de refracción para escribirlo en términos de n, recordando que n es c sobre b. De hecho, vamos a tener n1 va a ser c sobre b1, n2 va a ser c sobre b2, n3 c sobre b3, y el alfa se puede escribir como n3 sobre n2 y el beta como n2 sobre n1. Esto era nada más por cómo estaban definidos el beta y el alfa. Los c se van a cancelar y se dan vuelta, queda el n3 arriba y el n2 abajo, y acá al revés. Tenemos el n2 arriba y el n1 abajo. Esto nos permite escribir entonces de la siguiente forma. Tenemos un cuarto alfa por beta. Este por este se cancelan los n2 y queda n3 sobre n1. Entonces vamos a ver acá el n3 y acá el n1. Siguiendo con lo que teníamos, acá viene 1 más el alfa por beta, que es n3 n1 al cuadrado, menos 1 menos n3 cuadrado sobre n2 cuadrado, 1 menos n2 cuadrado sobre n1 al cuadrado, seno cuadrado de K2D. Acá borramos esto. Y ahora lo que hacemos es sacar un n1 factor común, n1 cuadrado, en el denominador, que va a cancelar este, de modo que quede
1 sobre 4 n3n1. Eso va a ser, acá vamos a tener un n1 más n3, se va a ir el de acá abajo que va a estar al cuadrado, más, y acá vamos a tener n1 cuadrado menos n2 cuadrado por n3 cuadrado menos n2 cuadrado sobre n2 al cuadrado. Eso fue nada más sacar el n1 cuadrado, este que tenemos acá, sale afuera, se compensa con un n1 cuadrado acá, que es este de ahí, y esto es lo mismo, está n2 cuadrado abajo, y entonces queda así. Falta nada más que el seno cuadrado de k2d. Entonces, ¿qué es lo que hemos logrado? Tenemos el coeficiente de transmisión real t a la menos 1, porque era más fácil escribirlo así, en términos de los índices de refracción de los tres distintos materiales que teníamos, para 1, 2 y 3, puede ser para agua, vidrio y aire. Entonces sabemos el coeficiente de transmisión, también en términos de K2 y D, es decir, en términos del número de onda que tenemos en la parte 2 y también de la distancia que teníamos entre el 1 y el 2. Esto es para incidencia normal.